Hola, muy buenas tardes. A nombre del directorio de ProChile, quiero darle la bienvenida a este webinar que hemos denominado el dolor crónico, un gran problema de salud en Chile, aún en una condición de invisibilidad. Quiero, en primer lugar, hacerle un reconocimiento especial a nuestros distinguidos expositores que durante esta tarde nos ilustrarán sobre los aspectos relevantes del tema, y también a más de las 400 personas que en este momento están conectadas a nuestra transmisión a través del stream. Quiero señalarles que como ProSalud, el tomar como uno de nuestros temas de la agenda el tema del dolor crónico tiene en primer lugar que ver con su relevancia no solo en Chile, sino su relevancia mundial. La Organización Mundial de la Salud ha definitivamente establecido de manera oficial al dolor crónico como un elemento central del derecho a la salud. Define al dolor crónico en este sentido como un aspecto central de lo que debe cubrir el derecho a la salud. La implicancia mayor de esta definición se traduce a que a partir de este año, 2022, la clasificación internacional de enfermedades ha pasado a reconocer al dolor crónico como un elemento primario dentro de los elementos del diagnóstico. Yo creo que esto refleja claramente la importancia no solo a nivel de Chile, sino a nivel mundial. Quiero señalar rápidamente que los estudios que contamos en Chile, uno realizado por la Facultad de Medicina de la Católica, nos da la dimensión de este problema, en tanto se observa que alrededor de 5 millones de personas en Chile experimenta dolor crónico, ubicando, por lo tanto, esto en términos porcentuales, en un margen que tiene que ver casi con un tercio de la población. A nivel mundial se observan también valores similares, probablemente un poco bajo los 30, lo que indicaría que nuestro país no solo es importante, sino que en términos relativos a la población mundial también de alta sensibilidad. La dimensión sanitaria que acabo de destacar, sin duda debe ser complementada con el impacto económico que tiene el dolor crónico. En este sentido, la Asociación Chilena del Dolor y la Universidad de Chile han realizado un interesante estudio donde nos muestran que la dimensión que tiene el dolor crónico en términos solo de licencias laborales, la ubica en un lugar por arriba de muchas de las enfermedades que nosotros hemos definido en Chile como de forma prioritaria. Me parece que una estimación importante y que nos da una dimensión es que estamos hablando de valores cercanos al 0,4% del PIB como impacto directo del dolor crónico. Por lo tanto, en este marco nos parece que, como señalaba, la dimensión sanitaria y la dimensión económica nos ponen claramente ante una realidad que requiere de manera urgente abordar estrategias que puedan dar una mejor respuesta al problema de la que hasta ahora hemos dado. Para esto, claramente se requiere transformaciones del modelo de atención, incorporación de innovaciones que tanto del ámbito de la farma como la telemedicina y otros elementos pudieran contribuir a hacer más fácil enfrentar este gran problema que estamos observando en materia de dolor crónico. Esta situación que he señalado ha llevado fundamentalmente a que la agenda de la Estrategia Nacional de Salud del Ministerio de Salud haya recogido elementos sobre cómo enfrentar esta patología que hoy día conoceremos por parte de uno de nuestros expositores.
Este tema obviamente es de preocupación global, como decía, y queremos compartir en ese sentido experiencias de carácter internacional que también forma parte de lo que nuestros panelistas nos van a entregar. También queremos observar o mirar de una manera más detallada el impacto que está teniendo en Chile sobre las licencias laborales, tema que también abordaremos en el panel. Con esto pretendemos cumplir básicamente con el objetivo de visibilizar, como dice el título de este webinar, un problema que deberíamos ocuparnos durante largo tiempo en establecer una agenda pública de colaboración entre el sector público y el sector privado, con el propósito central que tiene ProSalud, que es contribuir a través de la innovación a poder generar mejor salud a todos los chilenos. Agradezco nuevamente la participación de nuestros expositores y a toda nuestra audiencia, y doy la bienvenida al vicepresidente ejecutivo de ProSalud, Jean-Jacques Douart, quien será el moderador de este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muy buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente nuestro agradecimiento a nuestros distinguidos y distinguidas expositores esta tarde. Estamos muy contentos porque vamos a tener un diálogo que esperamos sea muy productivo para abordar efectivamente, como nos señalaba César, un problema de salud relevante y creciente en nuestro país. Para ir ya directamente a las exposiciones con nuestros invitados, vamos a comenzar el primer bloque de presentaciones, donde vamos a analizar en primer lugar cuáles son las dimensiones, cuál es el impacto, de qué tamaño es este problema, ¿no es cierto?, que tenemos entre manos y que hasta ahora efectivamente tenemos poco conocimiento, es poco visible a nivel del país, y cómo esto afecta tanto la calidad de vida de las personas como en términos de costos para el sistema de salud y para la sociedad en su conjunto. Y para ello, qué mejor que partir escuchando al doctor Manuel Espinosa, sin duda uno de los referentes nacionales en materia de economía de la salud, a quien saludamos, que nos va a estar acompañando en breve. El doctor Espinosa es médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con formación en medicina interna y urgencia y con experiencia como investigador clínico. Cuenta con una maestría en bioestadística en la Universidad de Chile y en epidemiología de la Universidad Católica, también en economía de la salud en la Universidad de York, y un doctorado en economía en el Centro de Economía en la Salud de la misma universidad, la Universidad de York, con especialidad en análisis de costo-efectividad en la evaluación económica de la asistencia sanitaria. Actualmente es profesor asociado de Economía de la Salud en la Pontificia Universidad Católica y es jefe de la Unidad de Evaluación de Economía de la Salud en dicha universidad, además de consultor de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. Con estos antecedentes y antes de darle la palabra al doctor Espinosa, le queremos recordar en términos generales algunos elementos de organización, recordarles que este evento está siendo grabado y estará disponible luego en el canal YouTube, ¿no es cierto?, de ProSalud Chile, para quienes lo deseen volver a ver o recomendar. También recordarle a los asistentes que nos envíen sus preguntas a través del chat, las que van a ser recogidas y van a ser respondidas en la segunda parte en el panel de conversación que vamos a tener posteriormente. Vamos a dejar entonces a continuación al doctor Manuel Espinosa, quien presentará los principales resultados del estudio de carga de enfermedad y análisis de costo-consecuencia del dolor crónico en Chile. Dado que el doctor Espinosa se encuentra en un lugar con algunos problemas de conectividad, vamos a presentar su intervención, que ya está grabada, y él está acompañándonos también por audio, y después se va a sumar también visualmente en el panel de conversación. Pero para asegurar una calidad también de la presentación, vamos a ver a continuación un registro preparado ad hoc. Vamos con la presentación del doctor Espinosa entonces. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. En esta charla les comentaré resultados de dos estudios, uno de carga de enfermedad y prevalencia y otro de análisis de costo-consecuencias del dolor crónico en Chile. Partamos por la prevalencia y carga de enfermedad. Los resultados de este estudio y sus detalles metodológicos están
en un manuscrito que ya ha sido publicado en la revista BMC Public Health en marzo de este año, del 2021. Lo importante aquí es la tabla que presento a continuación, donde la estimación en base a la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, que es la última y mejor encuesta que tenemos para este tipo de estimaciones, nos otorga un estimador de prevalencia de 21.8% de la población para el total de dolor musculoesquelético crónico. Y la mayor causa, la que lleva la delantera entre 5 patologías con dolor crónico musculoesquelético que pudimos estimar, que son lumbago, hombro doloroso, osteoartritis de cadera, osteoartritis de rodilla y fibromialgia. La delantera la lleva el lumbago, lo cual es muy consistente con las estimaciones pasadas que hemos hecho de esta patología. Aquí está el segundo, que nos llamó bastante la atención, y voy a ir haciendo ciertas menciones al caso particular de fibromialgia, que aparece también con una prevalencia alta en relación a estudios previos que habíamos realizado nuestro mismo equipo en el pasado. En términos de la estimación de carga de enfermedad, donde lo que uno estima es años de vida ajustados por discapacidad o DALYs, nosotros la hemos estimado utilizando el método clásico, que es el que está aquí explicado, donde uno multiplica básicamente los casos prevalentes para 3 estratos distintos, no voy a entrar en detalle, y esto es a partir de la prevalencia y de la población, y se multiplica para cada uno de esos estratos por un ponderador de discapacidad. En esta versión hemos incluido 2 actualizaciones metodológicas que están dadas por los referentes metodológicos en esta área, que es el Instituto of Health Metrics de Seattle, que implica suavizar las prevalencias y hacer un ajuste de pesos de discapacidad utilizando este método, que nuevamente no tengo tiempo para detallar, que se ha denominado el método COMO. Adicionalmente, utilizamos un método de fracción atribuible, donde hemos podido ajustar por comorbilidades que incluyen no solo las comorbilidades musculoesqueléticas, sino otras tales como hipertensión, diabetes, depresión, además de otros factores sociodemográficos. Y esa es una innovación metodológica de este estudio. Y segundo, no utilizamos en este caso discapacidad como resultado, como outcome o desenlace, sino que utilizamos una medida distinta de carga, que es una propuesta además innovadora metodológica, que es utilidades de estado de salud, que hemos utilizado ahí el acronismo de UES. Estos son los resultados de los estudios del estudio de carga. Si ustedes ven, el dolor crónico musculoesquelético otorga o explica del orden de 500.000, poco más, de DALYs totales. Ahora, su correlato en términos de esta nueva métrica que les menciono yo, que es la pérdida de utilidades de estados de salud, es del orden de 259.000 utilidades, ¿no? Unidades de utilidad. Y la fracción de la pérdida total de utilidad, que viene siendo como un proxy de pérdida de calidad de vida, es del orden de casi el 10%. Interesantemente, ustedes ven de que tanto en términos de DALYs como en términos de utilidad perdida por estado de salud, la fibromialgia está llevando la delantera. Y luego viene el lumbago. Este fue un resultado distinto a nuestros estudios previos, que habían mostrado que el lumbago era la primera causa de carga de enfermedad. La principal modificación metodológica con los previos estudios que hemos realizado fue justamente el instrumento para definir la variable de fibromialgia. Y esta difirió en esta versión de la Encuesta Nacional de Salud que el instrumento disponible en la versión anterior. Entonces, aquí hay temas técnicos de criterios diagnósticos y también de la definición de instrumentos de medición, lo cual nos ha llevado a sugerir que debiéramos trabajar en Chile por un consenso respecto de cómo medir fibromialgia con un instrumento bien validado en las próximas versiones de las encuestas que se hagan. Es posible que el instrumento aquí pueda explicar realmente el nivel de carga que estamos observando. Ahora, créanme de que este fue una de las áreas que más visualizamos y que estudiamos con mucho detalle, y bueno, estos son los valores que finalmente reportamos porque los datos son los datos y no los podíamos cambiar, ¿no? Así que hay aquí una cosa instrumental que es muy importante de definir para el futuro. En términos del estudio costo y consecuencias. En el estudio previo
que nosotros realizamos con datos 2015. Aquí está el resumen de todo publicado en el Journal Pain Reports, y lo que ustedes tienen acá es un resultado de costos, tanto directos como indirectos por productividad, por pérdidas de productividad laboral, que ascendió a la suma de 547.000 millones y fracción. Ese era el número que teníamos en la mente. ¿Qué es un análisis de costo-consecuencia? En simple, es que uno lo que hace es una estimación de costos que lo expresa en pesos, en unidades monetarias, y las consecuencias, uno mide un conjunto de resultados en salud, que pueden ser directos o indirectos, que hagan sentido a la descripción del problema de salud. En este caso, en este estudio, nosotros solo caracterizamos lo que hoy día hace el sistema de salud. En otros estudios de costo-consecuencias puede ser un análisis comparativo con otra intervención alternativa del sistema de salud. Ahora bien, de estos costos tenemos costos directos y costos indirectos. En los costos directos está costeado la atención de servicios de salud para problemas derivados del dolor crónico musculoesquelético, y por otro lado están los costos asociados a los subsidios de incapacidad laboral. En los costos indirectos, por su parte, están las pérdidas de productividad laboral. En el lado de las consecuencias, lo que tenemos son consecuencias sanitarias y no sanitarias. En las consecuencias sanitarias hemos podido estimar la calidad de vida perdida atribuible a dolor, y eso se expresa como años de vida ajustados por calidad prevalentes, es decir, un número de años de vida ajustados por calidad que pierde toda la población en un año. El segundo estimador de consecuencias es la depresión atribuible a dolor. Y ahí lo que mostramos son número de casos, es un estimador más bien de frecuencia o de prevalencia. Y en tercer lugar, algo similar, pero para el caso de ansiedad, o sea, el número de casos de ansiedad atribuible a dolor. Para cada condición estudiada, aquí requerimos una estimación de fracciones atribuibles poblacionales, y a partir de la cual se hacen estos cálculos. Y en el lado de las consecuencias no sanitarias tenemos el ausentismo laboral, que es básicamente en términos de número de licencias médicas. Esas son las consecuencias que hemos podido estimar para la caracterización de este problema. Vamos a los resultados ahora. Vamos a los costos directos de servicios de salud en primer lugar. Acá lo que tenemos son canastas de prestaciones para 3 niveles de dolor musculoesquelético. El nivel leve, moderado y severo, que son niveles de intensidad, y el tipo de recursos que hemos costeado son consultas médicas, tratamiento farmacológico, atención kinésica y hospitalizaciones. Nosotros habíamos desarrollado canastas de esto en un estudio previo, costo-consecuencias, el que les mostré en un par de diapositivas anteriormente, y para la cual habíamos tenido esta construcción de canastas con expertos locales de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, y a partir del cual nosotros construimos un modelo de tipo Markov, un modelo matemático que nos permite hacer la estimación de manera un poquito más dinámica. Ahora bien, con esto nosotros tenemos los siguientes resultados, y aquí les comparo los resultados del año 2016, del paper del 2016, que son datos expresados en pesos chilenos 2015, y nuestro estudio actual, que está actualmente en revisión para publicación. En las 3 patologías que ustedes observan ahí en rojo, que están en este rectángulo rojo, las diferencias de costos entre los estudios 2016 y 2020 están relacionadas a las diferencias de prevalencia fundamentalmente. Por ejemplo, en osteoartritis de rodilla, ustedes ven que disminuye el costo al 2020, pero también disminuye su prevalencia, o sea, 5.3 a 3.5. Lo mismo ocurre en el caso de hombro doloroso. En fibromialgia ocurre lo inverso, observamos aumento de la prevalencia, entre paréntesis, recuerden, esto puede ser atribuido al cambio de instrumento y no únicamente al cambio de prevalencia, pero también puede ser de que haya más casos de prevalencia. Ahí tenemos un gran tema que atender en estudios futuros. Pero este cambio de prevalencia va en concordancia con el aumento de costos. En otros casos, como la osteoartritis de cadera y lumbago, que estoy digamos señalando ahí con este recuadro azul, los costos observados en 2020 son menores, aunque las prevalencias observadas son mayores. En este caso, la razón de la disminución de los costos es debida a que diversos estudios que se costearon disminuyó su costo. Por ejemplo, en el caso de artritis de cadera,
Un caso muy clásico es el costo o el precio de la prótesis de cadera, que disminuyó significativamente entre los dos periodos. Vamos a revisar ahora costos directos por subsidio de incapacidad laboral. Para el análisis de este ítem, utilizamos los datos de FONASA, que nos otorga los días de licencias médicas pagados por tramo A a D. Eso es lo que está señalado a la derecha, arriba, en la diapositiva. Esto se multiplica por la estimación del salario promedio por tramo obtenido de la encuesta CACEN 2018. Eso es lo que está a la izquierda, arriba de la diapositiva. Y a este total se le suma el gasto por licencias médicas del subsector ISAPRE, lo cual puede ser directamente estimado desde la base de datos que otorga y que administra la Superintendencia de Salud. Aquí están los resultados de costos directos desagregados por patología, con los números de licencia, los días de licencias, los días de licencia esperado, y los costos por ausentismo laboral y el costo esperado por licencia. Solo no entraré en cada uno de los detalles de los números, solo enfatizaré en el resultado final. El costo esperado total por subsidio de incapacidad laboral de estas 5 enfermedades musculoesqueléticas ascendió a los 50.295 millones de pesos. ¿Sí? Es solo una estimación basada en 5 enfermedades musculoesqueléticas, que son las que de alguna manera uno puede ir a obtener desde la base de datos que tenemos disponibles. Otras causas son más difíciles de identificar en la base de datos, y es por eso que nos hemos centrado en estas 5 patologías en concordancia con los juicios de expertos que ya hemos venido trabajando a lo largo de los años. De este gasto, el 83% del gasto de licencias médicas lo incurre el seguro público, el FONASA, mientras que un 16% de este gasto por licencias médicas es el que se incurre en el sector ISAPRE. Ese es otro dato interesante. Pasemos a los costos indirectos por pérdidas de productividad laboral. Los costos por productividad laboral se estimaron utilizando el método de capital humano, el cual asume que los sueldos de las personas son un buen proxy de su productividad. Estamos conscientes de que esto podría ser una subestimación de la realidad, es decir, de que los sueldos no sean realmente reflejo del nivel de productividad de las personas. Los sueldos pueden ser más bajos. En algunos otros casos alguien podría decir que los sueldos son mucho más altos que la productividad de las personas, pero en general, más bien en el grueso de la población parece ser al contrario, ¿no? O sea, que los sueldos son más bajos que la productividad de las personas. Ahora, habiendo reconocido esta limitación, esta era la alternativa que teníamos para la estimación, y además es ampliamente utilizada en este tipo de estudios. Aquí lo que hacemos entonces es multiplicar los salarios por los días de ausentismo laboral atribuibles al problema de salud. Y estos se estimaron a partir de las mismas bases de datos de FONASA y de la Superintendencia de Salud que referimos para el caso de las licencias médicas, tanto para el sector público como el sector privado, respectivamente. Se reconoce también la limitación de esta metodología, pues las licencias, el número de licencias médicas podrían estar subestimando el ausentismo laboral, es decir, hay gente que tiene ausentismo laboral y no presenta licencias médicas. Por eso también ahí hay una fuente de subestimación. En conclusión, los resultados de esta estimación podrían entenderse más bien como una estimación conservadora o un número de piso de costos, pero que nos parece a nosotros informativo del problema como problema de salud pública. Entonces, aquí de nuevo están el número de licencia, los días de licencia esperados, los costos por pérdida de productividad, y el valor total al cual ascienden los costos por pérdida de productividad laboral es de 78.053 millones de pesos. Consecuencias. En términos de las consecuencias, presentamos primero la pérdida de salud atribuible a dolor en términos de QALYs anuales, es decir, cuántos QALYs pierde la población chilena, en este caso, en un año. En este caso, nuevamente la fibromialgia lleva la delantera
por las razones que ya hemos ido mencionando anteriormente, que tiene que ver con el número de casos, tiene que ver con la prevalencia que estamos estimando mucho mayores de fibromialgia en este estudio, y probablemente en buena parte dice relación con el instrumento de medición. Bueno, ¿cuántos QALYs se estimaron en fibromialgia? Del orden de 54.000 QALYs totales, mientras que para osteoartritis de rodilla fueron 21.000, para osteoartritis de cadera 10.000, y voy a pasar la siguiente diapositiva para que ustedes vean, hombro doloroso son solo 1.000, lumbago 31.000, y el total son 155.000 QALYs prevalentes perdidos atribuibles a dolor. Quedándonos en esta diapositiva, les puedo mencionar además que casi 31.000 casos de depresión son atribuibles a dolor, dolor musculoesquelético, dolor crónico musculoesquelético, casi 94.000, 93.500 casos de ansiedad atribuibles a dolor crónico musculoesquelético, y en el caso de las licencias médicas, se atribuyen al dolor 316.000 licencias médicas. Y probablemente en el caso más importante que explica licencias médicas es el caso del lumbago con 273.000 licencias médicas. Si vuelvo atrás a la diapositiva, ustedes ven las otras causas tienen muchos menos números de licencias médicas. El caso del lumbago es claramente el principal determinante del número de licencias médicas por dolor crónico musculoesquelético, lo cual es un dato muy relevante, nos parece, para la gestión de servicios de salud. Estos son el resumen de los datos totales. En términos de costos directos totales, nuestra estimación alcanza un valor de 535.121 millones de pesos al año. En términos de costos por subsidio de incapacidad laboral, estamos hablando del orden de 50.300 prácticamente millones de pesos al año. Debo poner énfasis de que este costo por subsidio de incapacidad laboral está restringido solo a 5 patologías. En el caso de los costos indirectos por pérdida de productividad laboral, estimador que también está restringido a las 5 patologías que podemos identificar de las bases de datos disponibles, el valor asciende a 78.000 y fracción millones de pesos al año. La suma aritmética de las 3 anteriores nos da el costo esperado total, que en esta estimación asciende a 663.471 millones de pesos al año. Y como corolario, enfatizar en que tanto lumbago como fibromialgia son las principales causas de carga de enfermedad y de pérdidas de calidad de vida atribuibles a dolor, y también son de las que generan más consecuencias y las que explican gran parte del costo en términos desagregados. Eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa. Como siempre, muy contundente y completa la presentación y con cifras realmente muy claras. Y quisiera solamente destacar algunos puntos, ¿no es cierto? Claramente estamos hablando de un problema de salud con una alta carga de enfermedad, como es el dolor crónico en Chile, con un significativo y creciente costo para la salud y para la sociedad, tanto en términos de costos directos e indirectos, del orden de los 663.000 millones de pesos al año, lo cual equivalen un poco más de 800 millones de dólares anuales. Es una cifra bien relevante. En la posición siguiente vamos a profundizar el análisis del impacto del dolor crónico en términos de las licencias médicas, que es uno de los componentes que vimos en la primera presentación, con foco en aquellas licencias médicas tramitadas en el sistema de ISAPRE, a cargo de nuestra siguiente invitada, quien es María Mercedes Geria. María Mercedes, ella es estadística y socióloga, licenciada en Matemáticas y Economía de la Universidad Claude Bernard de Lyon, en Francia, donde realizó un diplomado en Sociología y Metodología de la Investigación Científica y Matemáticas aplicada en las Ciencias del Hombre y Estadística en l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Se desempeñó como subdirectora técnica del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, el INE, y actualmente es jefa del Departamento de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud. Dejo con ustedes entonces a María Mercedes, quien tendrá 10 minutos para desarrollar su tema, y le voy a avisar cuando queden
3 minutos dependiente. Adelante, María Mercedes. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rorra, muchas gracias a las personas que están asistiendo a este seminario, que entiendo que son hartas. Bueno, sin más preámbulos, yo quería contarles, bueno, nosotros vamos a mostrarles aquí las estadísticas que nosotros hemos analizado de licencias médicas para un periodo que abarca el año 2011 al 2021. Tienen que tener, hemos decidido presentar datos preliminares para 2021 porque nos parecieron interesantes. Y por lo tanto vamos a hablar de las licencias médicas curativas tramitadas en el sistema ISAPRE. Cuando hablamos de licencias médicas curativas, estamos hablando en relación a aquellas que son cargo de las ISAPRE. En este conjunto no se incluyen las licencias maternales y por enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Ambas son financiadas por el Estado, ni tampoco las licencias por accidente del trabajo que son de cargo de las mutuales. También estamos hablando de licencias médicas tramitadas, que son aquellas que fueron otorgadas por un médico, un dentista o una matrona a un trabajador dependiente o independiente para ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado periodo de tiempo. Esas son como el marco de análisis, ¿no? Y aquí les muestro, aquí tomamos el periodo completo 2011 y 2021, y quiero mostrarles en el diagrama de torta de la izquierda las licencias que nosotros estamos analizando. Nosotros no estamos analizando las licencias rechazadas, que eso también merecería un análisis aparte, pero en este caso vamos a estar analizando únicamente las licencias autorizadas, que fueron completamente autorizadas, sin modificación, o que ya fueron reducidas. Para el conjunto de las licencias médicas tramitadas, curativas en el sistema ISAPRE en este periodo de tiempo, nosotros vemos a la derecha la repartición de estas licencias y podemos apreciar en este diagrama que las licencias, destacamos en este diagrama las licencias mentales, que son digamos, el principal diagnóstico específico. También tenemos el sistema respiratorio, pero también tenemos las licencias osteomusculares, ¿no es cierto? Y también tenemos destacado aquí los traumatismos, envenenamiento, que representan, perdón, no he dicho los porcentajes, pero en el caso de las mentales son 21,6%, en el caso del sistema respiratorio 16,9%, en el caso del sistema osteomuscular 15,4% de las licencias médicas tramitadas, en traumatismo y envenenamiento 7,6%, en sistema digestivo 7,2%, y en COVID también hemos incluido las licencias específicamente por COVID, que representan 3,2% del total de licencias médicas curativas tramitadas. Dicho eso, esta es la visión general y vamos a entrar más específicamente en los principales grupos de diagnóstico que nosotros hemos identificado y en el periodo, y tenemos aquí como principal, como el grupo más, la frecuencia más importante de licencias médicas tramitadas. Tenemos en primer lugar las licencias mentales, tenemos las licencias del sistema respiratorio, las licencias médicas del sistema osteomuscular, traumatismo y envenenamiento, sistema digestivo y COVID. Esas son los principales grupos en términos de frecuencia que nosotros podemos identificar, y vemos cómo a partir del 2019 empezamos a tener licencias médicas por COVID que superan las otras licencias, y obviamente ha salido ampliamente comunicado la importancia de las licencias médicas mentales. En 2020, con la aparición del COVID, vemos que estas licencias asociadas a esta causa superan las del grupo de sistema respiratorio, y se observa que la frecuencia de licencias médicas decrece en 2020 en todos los grupos, salvo en el grupo de enfermedades mentales, que ya venía en una dinámica ascendente, ¿no es cierto?, desde el 2017. No obstante, se observa que a pesar de este decrecimiento de licencias médicas en 2020, vemos que hay un repunte de licencias en relación al 2020 en los grupos de diagnóstico del sistema osteomuscular, digestivo,
y digestivo superior al registrado por enfermedades mentales, ¿no es cierto? Entonces vemos un repunte nuevamente de estas enfermedades. Para hacerse una idea de estas 3 primeras causas de licencias médicas, mentales, respiratorias y osteomuscular, hemos querido presentar la evolución en el periodo 2011-2021 de los costos por subsidios por incapacidad laboral y costo SIL efectivo por cotizante, ¿no es cierto? Entonces, el costo SIL por licencias mentales casi se ha triplicado, 2,9 veces en la década, doblado, 2,1 veces en el caso de osteomusculares, y se ha mantenido 1,2 veces para licencias médicas respiratorias que no incluyen COVID. Entonces, lo que también quisimos mostrar aquí es que una cosa es el número de, el costo en SIL, y el costo en SIL efectivo por cotizante, y en línea de puntitos tenemos el costo SIL efectivo por cotizante que efectivamente hizo uso de las licencias médicas. Entonces, en tanto el incremento relativo del costo SIL efectivo por cotizante por licencia autorizada entre 2011 y 2021 fue más marcado para las licencias médicas respiratorias, y en menor proporción para las licencias médicas osteomusculares y mentales, y tenemos que las licencias médicas, que las licencias médicas osteomusculares y mentales aumentaron 1,6 veces y 1,3 veces respectivamente. Y durante el periodo 2011-2021, el costo SIL efectivo por cotizantes de las licencias médicas mentales resultan las más costosas, 927.969 en 2021, seguida por las licencias automusculares, que tuvieron un costo SIL de 834.559 en 2011, y las respiratorias de 288.000 en 2021. ¿Por qué hemos mantenido en este análisis las licencias médicas mentales? Porque nos gustaría, en un futuro no muy lejano, ver cuál es este vínculo entre licencias médicas por licencias médicas osteomusculares y las licencias médicas mentales, ¿no es cierto? Eso sería muy interesante poder analizar más en detalle aquellas licencias médicas por razones mentales que son consecuentes a una licencia médica de naturaleza o de diagnóstico osteomuscular. Eso nos llama mucho la atención. Aquí hemos descompuesto el costo en SIL, ustedes saben que el costo es el producto entre el efecto precio y el efecto cantidad, y nosotros vemos que podemos apreciar en estos gráficos que es más bien el efecto de días pagados promedios por cotizante el que se comporta muy similar a la evolución del costo SIL efectivo que teníamos en el gráfico anterior. María Mercedes, quedan 3 minutos. Bien. Aquí tenemos la repartición, desgraciadamente creo que no voy a poder terminar en el tiempo impartido, pero voy a poner a disposición la presentación, y yo creo que aquí se puede apreciar la evolución entre el costo SIL por grupo de diagnóstico. A la izquierda tenemos el grupo de diagnóstico más frecuente, a la izquierda tenemos la repartición del costo, la participación del costo SIL de enfermedades mentales, respiratorias y osteomusculares, y vemos que en proporción las osteomusculares han disminuido y las mentales han aumentado, y vemos que las principales causas son lumbago en ambos casos y hombro doloroso, lo que paso a explicar después. Y aquí vemos que tenemos la evolución de del costo de estos diagnósticos en el periodo analizado 2011-2021. Vemos que el costo por lumbago y hombro doloroso más que triplicado en la década y más que doblado en el caso de licencias médicas por otras enfermedades osteomusculares, ¿cierto? Y nuevamente tenemos un efecto de cantidad de días pagados que incide en el costo SIL más que el costo SIL por día pagado. ¿Ya? Es más un efecto cantidad que genera que explica la evolución en el tiempo que un efecto costo.
Y algo que nos tiene muy a pecho en la superintendencia, porque hemos tratado de tener una mirada transversal en los estudios que hemos hecho en los últimos 3 años, es las diferencias que existen entre hombres y mujeres, y a mí me pareció muy interesante poder destacarlo en esta presentación. Nosotros, si ustedes se fijan aquí, hemos agrupado todas las licencias del periodo, no tenemos no tenemos aquí por año, tenemos el conjunto de la década que estamos analizando y estamos mostrando aquí la frecuencia de licencias médicas tramitadas por lumbago, y en el eje secundario tenemos las licencias, la tasa. Y entonces, si uno se dedica a mirar solamente el número de licencias tramitadas, uno ve que los hombres efectivamente presentan más licencias médicas tramitadas que las mujeres. Pero obviamente esto se debe, lo mostramos a través del eje secundario, se debe a un efecto de representación dentro de la cartera ISAPRE. Nosotros tenemos por cada 10 cotizantes en el sistema ISAPRE, nosotros tenemos 4 mujeres, y esto se ve aquí muy patentemente. En el lumbago nosotros vemos que el número de licencias médicas tramitadas por 100 cotizantes, cuando llevamos esto a una tasa, las mujeres presentan un número superior, anclado en el tramo etario 30-39 años. Si nosotros vamos a ver el otro diagnóstico más frecuente, que es el hombro doloroso, vemos nuevamente que la tasa de mujeres es superior a la de los hombres. La tasa de uso de cotizantes mujeres es superior a la tasa de hombres, y también anclado en el tramo etario 30-39. Y por último, si miramos los otros diagnósticos por otras enfermedades que agrupan, no voy a encontrar al tiro, pero que agrupan, nuevamente tenemos este fenómeno que se produce de que las mujeres tienen un número de licencias tramitadas por cada 100 cotizantes muy superior al de los hombres. Esta vez estos otros diagnósticos presentan un pic en el tramo etario 50-59 años. Entonces, la conclusión a raíz de este análisis es que finalmente tratemos también de tener una mirada de género, porque esto no, el dolor crónico visto como a través de las enfermedades osteomusculares es un dolor que tiene cara de mujer más que de cara de hombre. Entonces, yo creo que sería interesante incluir esta mirada de género en el análisis del dolor crónico de sexo y edad, ¿no? Una mirada de sexo y edad insistir mucho en esto. Bueno, eso es, espero haber estado en el tiempo impartido. Muchas gracias. Nuestros datos son muy ricos. Nosotros tenemos estos datos a disposición de quien quiera descargarlos para analizarlo, y los invito a hacerlo. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, María Mercedes. Sin duda que tú aportas ahí una mirada muy rica, digamos, en futuros análisis, como parte de ir ampliando conocimiento respecto de esta problemática del dolor crónico. Así que muchas gracias por tu presentación. Solo destacar algunas también hechos, digamos, fuertes que aparecen en tu presentación. Bueno, uno, con esta mirada de la década completa, aparece un fuerte aumento, o sea, la tendencia ya bien establecida al aumento en las licencias médicas asociadas a dolor crónico, a lo largo ya de 10 años, cuando tú hablabas con aumentos de entre 2 veces a 3 veces. Claramente hay una tendencia bien marcada y fuerte. Y que para las ISAPRE el costo de licencias médicas asociadas a dolor crónico alcanzó el año pasado, ¿no es cierto?, estos 89.000 millones de pesos, equivalentes a poco más de 100 millones de dólares al año, lo cual también confirma lo que veíamos también en la primera presentación, de estar frente a un problema de salud muy relevante y creciente en nuestro país. Bueno, seguimos con las
exposiciones. Y a continuación, nuestra siguiente invitada es Joana Acevedo, quien nos presentará cómo la Estrategia Nacional de Salud que se está elaborando, la estrategia para el periodo 2021-2030, que está actualmente elaborando el Ministerio de Salud, incorpora justamente el dolor crónico. Así que muchas gracias, Joana, por acompañarnos esta tarde. Joana es enfermera de la Universidad Católica de Chile, posee un diplomado en bioética, una maestría en epidemiología y un MBA en administración de la Universidad Católica. Tiene un diplomado en salud pública de la Universidad de los Andes y cuenta también con estudios en epidemiología en la Johns Hopkins University, en su escuela de salud pública. Y en el Ministerio de Salud se ha desempeñado como jefa del Departamento de Epidemiología y actualmente es la jefa de la División de Planificación Sanitaria, más conocida como DIPLAS, del Ministerio de Salud, quienes han liderado justamente la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud 2021-2030 a través de un importante proceso participativo. Adelante, Joana, te recuerdo que tienes 10 minutos y te avisaré también cuando te queden 3. También a los asistentes, recordarles que anoten sus preguntas en el chat. Adelante, Joana. Muchas gracias, Jean-Jacques. Muchas gracias a todos. A continuación, entonces, vamos a hablar del dolor crónico en la Estrategia Nacional de Salud 2021-2030. El temario va a ser primero dar un contexto general de lo que es el proceso de la Estrategia Nacional de Salud, cómo la fuimos formulando a través de un largo trabajo de 2 o 3 años, el marco de la planificación estratégica y operativa de este trabajo y finalmente cómo, cierto, en este trabajo se concreta el dolor crónico en al menos 2 problemas de salud. En ese contexto, lo primero es decir que todas las estrategias nacionales de salud, tanto la del 2000 al 2010, ¿cierto? La del 2010 al 2020, como la presente, se enmarcan en un contexto de desafíos, ¿cierto? O posturas internacionales, como fue los Objetivos de Desarrollo del Milenio o actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y recordar que cuando hablamos de la Estrategia Nacional de Salud, de lo que estamos hablando no es de un documento que va a contener todos y cada uno de los problemas de salud que nosotros atendemos como ministerio, sino más bien de una carta de navegación del sector que nos permite ser una herramienta de gestión para favorecer los procesos de toma de decisión, tanto a nivel político, de la autoridad, también como el lineamiento, cierto, económico, para dar mayores coberturas a aquellos temas que son priorizados, porque ya sea estén como temas falentes o sean desafíos, y así poder actuar con mayor eficacia, eficiencia y calidad de acuerdo a las necesidades, ¿cierto?, que tienen todos los ciudadanos. Este proceso de la elaboración de los objetivos sanitarios comenzó el año 2018 y 2020, es un proceso, como ustedes ven, bastante largo. En la primera fase de priorización teníamos pensado finalizarlo al 2020, sin embargo, dado toda la contingencia, ¿cierto?, de la pandemia, tuvimos algunos retrasos. Y voy a hablar de las 2 primeras etapas que me parecen muy relevantes, ¿cierto? Lo primero es que esta estrategia, al igual que las otras, mantiene 4 objetivos que son centrales a lo largo del tiempo, como son mejorar la salud y bienestar de la población, disminuir inequidades, asegurar la calidad de la atención en salud y avanzar hacia la construcción de comunidades y entornos saludables. En ese sentido, estos 4 objetivos son ejes centrales y forman parte de cada uno de los ejes estratégicos que se han priorizado en diferentes problemas de salud. En esta estrategia, nosotros actualmente estamos trabajando sobre 7 ejes estratégicos, los que son los entornos saludables, ¿ya? Los estilos de vida, las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles, funcionamiento y discapacidad, que es donde entran precisamente los problemas relacionados con dolor, emergencia y desastre, gestión y calidad e innovación. Un punto importante que me parece destacarles a ustedes es que para poder definir aquello que iba a ser un nuevo tema, como es el dolor crónico,
dentro de la Estrategia Nacional de Salud, lo primero que hicimos fue poder preparar todos los insumos, ya sea la evaluación del final del periodo, cómo nos fue con la antigua estrategia y todos aquellos desafíos que nosotros nos propusimos, así como otros elementos de marco de monitoreo y gestión que regularmente tiene el Ministerio de Salud. Además de definir cuál iba a ser la metodología de trabajo, que es un poco innovadora con respecto a cómo se habían formulado las otras dos estrategias de salud. Y en ese sentido, el primer paso con respecto a cuáles van a ser los temas que van a ser priorizados en esta nueva estrategia, tiene que ver con la evaluación de los temas antiguos y principalmente aquellos en que había retroceso o el estado de avance era muy poco, se mantuvieron en la nueva estrategia, y además una priorización de nuevos temas. Y aquí me gustaría decir que esta componente de los nuevos temas fue con participación tanto de actores del sector salud, del intersector y también de la propia comunidad a través de los consejos consultivos hospitalarios. Nosotros pasamos y tuvimos encuestas a nivel de todo el país y de todos los servicios de salud. Finalmente, estos temas propuestos y levantados desde la ciudadanía pasan a una evaluación con criterios imperativos de inclusión, exclusión y una metodología propuesta por la Organización Mundial de la Salud que se llama Matriz de Hanlon, para consolidar el listado final de cuáles van a ser las propuestas de nuevos temas. Y entonces, a aquellos temas que ustedes ven acá, no en negrillos, son los que se mantienen de continuidad y se agregan 9 nuevos temas a la Estrategia Nacional de Salud 2021-2030. De ellos, de estos 9 temas nuevos, hay 5 que están dentro del eje de funcionamiento y discapacidad, por lo tanto es el eje que más creció con respecto a los otros ejes estratégicos que tenemos como sector. Y aquí hay 2 que competen o se relacionan mucho con el dolor crónico, como son las alteraciones musculoesqueléticas y la artritis reumatoidea. Al igual, yo creo que dependencia severa, enfermedades poco frecuentes, que si bien es cierto, no pusieron dentro de su lineamiento propiamente tal, priorizar el dolor, sí tienen una relación muy directa. La Estrategia Nacional de Salud, entonces, tiene diferentes componentes y una metodología de trabajo. Y es muy importante que ustedes sepan que tanto los instrumentos como la cadena de resultados y la medición nos permite hacer la planificación que vamos a tener como ministerio en todos los próximos años para poder dar respuesta, ¿cierto? Y poder cubrir este problema de salud. Destaqué acá el plan operativo porque probablemente es lo que nos lleva, ¿cierto?, a la acción. Cuando uno se propone a nivel central mejorar o reducir algo, en este caso el dolor crónico, ¿cómo vamos a llegar, ¿cierto?, a hacer esa reducción de este problema de salud? Es a través de este plan operativo que es concretamente qué actividades va a aumentar, qué dotación, qué insumos vamos a poder contar y cuáles van a ser los indicadores para poder monitorear, ¿cierto?, ese problema. Y para poder definir, ¿cierto?, más claramente cuáles eran aquellos puntos que deberíamos priorizar con respecto a estos problemas de salud y el dolor incluido, nosotros nos propusimos tener esta matriz de base, es decir, hacer una priorización en que incluyera la participación activa de la ciudadanía, de los representantes de la sociedad científica, de la comunidad, que tuviera un enfoque tanto a nivel central como regional y una participación del intersector y que fuera descentralizada, con el fin Luana, de que no fuera... quedan ¿Sí? 3 minutos, perdón. Ya, perfecto. ¿Ya? Y tuvimos una actividad muy concurrida, ya con diferentes participantes. En total esta metodología tuvo una participación de 571 personas, fueron el 88% de todos los convocados y tuvimos más de 1.500 horas de reuniones para llegar al producto final. Y aquí no voy a entrar mucho en la epidemiología ni otros datos, voy a hablar del problema de artritis, ya que lleva el dolor crónico inserto, ¿cierto? Manuel ya nos explicó muchos datos acerca de la ENS, de los estudios de carga y otras proyecciones que ya habían trabajado. Y pese a que este problema tiene diferentes coberturas, ¿cierto? Como es cobertura GES
o una cobertura adicional de algunas prestaciones a través de la ley Ricardo Soto. Somos conscientes que desde el punto de vista de la percepción global, la cobertura que nosotros estamos dando, ¿cierto?, a este problema de salud es insuficiente. Por eso fue priorizado en un objetivo de impacto, que es mantener la indemnidad y propiciar la ganancia funcional de las personas con artritis, con diferentes resultados esperados, y el resultado esperado número 5, propiamente tal, habla del dolor, ¿ya? Que es reconocer el dolor crónico no oncológico asociado a la artritis como un problema de salud pública. Y aquí tenemos diferentes aspectos, como es, yo creo, incentivar, ¿cierto?, la capacitación de los profesionales de salud, aumentar los arsenales farmacológicos, reforzar los conocimientos, capacitar a los equipos, etc. Otro problema de salud, ¿cierto?, que la estrategia lleva el dolor implícito, es el problema de las alteraciones musculoesqueléticas, cuyo objetivo de impacto es disminuir la prevalencia e incidencia de las alteraciones musculoesqueléticas que generan dolor crónico y alteraciones funcionales de la población. Y ahí nos propusimos diferentes resultados esperados que tienen que ver, al igual que con artritis, con mejorar el acceso, el diagnóstico y el conocimiento de los personal de salud. Finalmente, yo les quiero decir que estamos a punto ya de poder hacer el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Salud durante, yo creo, los próximos 2 meses, y finalmente vamos a hacer una difusión y sensibilización. Y a modo de reflexión, desde la División de Planificación Sanitaria y el Departamento de la Estrategia Nacional de Salud, esperamos que la inclusión del dolor crónico como un problema de salud en los objetivos sanitarios, ¿cierto?, de la DECA, sea la herramienta de gestión que permita visibilizar este problema de salud para mejorar los procesos de toma de decisión, tanto de la autoridad interna dentro del MinSal como de todos los otros intervinientes que nos tienen que financiar y poder, ¿cierto?, al final del día mejorar el acceso y la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana, y muchas gracias por el tiempo cronométrico, sí que era difícil. Vemos muy esperanzados cómo el dolor crónico está finalmente haciéndose un espacio ahí y está incorporándose en la Estrategia Nacional de Salud, lo cual nos parece una muy buena señal. Así que muchas gracias, pero después vamos a tener oportunidad de seguir conversando en el panel. Avanzamos ahora a nuestra siguiente invitada, la doctora Carolina Rivera, quien nos mostrará la realidad del dolor crónico desde ahora un ángulo distinto, como es la experiencia clínica, tanto en centros de salud público como privado en nuestro país, y cómo esta se ha visto desafiada durante la pandemia COVID-19. En su presentación, Una dolorosa espera, el dolor en tiempos de COVID. La doctora Rivera es médica fisiatra de la Universidad de Chile, posee un diplomado en gestión de redes asistenciales en la Universidad Católica del Norte, un diploma también en ventilación mecánica en paciente crítico en la Universidad del Desarrollo. Actualmente se desempeña como fisiatra en la Clínica Alemana de Santiago y en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad, y es jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Urgencia Asistencia Pública, la ex Posta Central de Santiago, y además es la flamante presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, SOCHINFIR. Ciertamente una voz muy autorizada para hablar del dolor crónico en Chile. Así que muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta tarde. Adelante con su presentación, tiene también 10 minutos y le vamos a avisar en los últimos 3. Muchas gracias, adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Tal como hemos mencionado o como hemos escuchado durante toda esta tarde, hemos visto un poco desde la perspectiva de tanto de la carga de enfermedad y como mencionaron el tema de las licencias médicas, y también cómo el dolor se posiciona como una estrategia en el fondo dentro, o como un tema dentro de la Estrategia Nacional de Salud, y esto tiene que ver con la clínica. Finalmente, los que vemos a los pacientes día a día directamente nos encontramos con una realidad bastante tremenda, en que, por ejemplo, el dolor crónico tiene una prevalencia alta a nivel de nuestro país, un 32,1% en este artículo del doctor Bilbeni, que fue publicado en el 2018, que se basa en una encuesta, en el fondo, de esta prevalencia de dolor crónico. Y es bien terrible cuando uno ve este número donde dice 1 de cada 3 personas finalmente tiene dolor crónico en Chile, pero además cuando vemos que el 65% de ellos comenta que tiene intensidad moderada del dolor, un 20% llega a una intensidad severa, o sea,
si lo graduamos en una escala, en la escala visual análoga, es un dolor que va sobre 7. El 44% de las personas entrevistadas en dicha encuesta mencionaba que dura más de un año su dolor crónico, y el 30% se queja de que tiene insuficiente tratamiento. Y aquí encontramos una realidad bien terrible cuando nos enfrentamos clínicamente a los pacientes con frases como: usted es mi última esperanza, doctora, vengo acá recomendada porque usted trató a alguien que lo fue bien y espero que usted me pueda ayudar. He gastado mucha plata en exámenes distintos, en tratamientos distintos, y por lo tanto, finalmente ya es una desesperanza sostenida de esa persona y también del núcleo que lo rodea, porque todo empieza a transformarse, a girar en torno al dolor que esta persona padece. Además, como mencionaron, el tema de las licencias médicas genera ausentismo laboral en personas laboralmente activas. Entonces tenemos una gran cantidad de personas que finalmente, si lo miramos desde una perspectiva, desde la economía, están dejando de ser un capital funcional para producir más, en el fondo, para el país, porque están fuera de este ambiente laboral debido a un dolor crónico. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, también es súper devastador para ellos entender que, como no se ven enfermos, los doctores o quienes nos dirigimos a ellos no los vemos enfermos tampoco, ni su familia, ni su jefe. Muchas veces el dolor crónico es bastante silencioso. Y quise mencionar esta editorial que aparece como una frase bien tajante: el dolor crónico es esta discapacidad invisible, y es por eso que los fisiatras nos dedicamos a dolor finalmente, porque necesitamos un contexto en donde el paciente se pueda manejar sin, o con el menos dolor posible, para poder ejercer acciones de rehabilitación, porque finalmente el desuso, el no enfrentarse a condiciones, por ejemplo, deportivas o incluso laborales, genera discapacidad. Tú no te ves enfermo, dice la gente, entonces ¿cómo vas a estar enfermo si finalmente no te ves con una patología? Entonces el manejo del dolor requiere este abordaje interdisciplinario. Esto lo dicen las guías clínicas, lo dice el mismo autor Bilbeni en este artículo. ¿Y qué es el trabajo disciplinario finalmente? Es una gestión organizada con un concepto centralizado de tratamiento conjunto, que es un tratamiento también dinámico, diseñado en base a que el paciente pueda lograr el mayor beneficio con todos los aspectos del tratamiento y con la mayor cantidad de posibilidades que le pueda otorgar este trabajo o este grupo que está dedicado a esto. Y esto es lo que hacen un poco las unidades de dolor crónico no oncológico. Finalmente, lo que evalúan es enfocar los objetivos comunes de los profesionales, pero en pos de aquellos que tiene el paciente, porque finalmente manejar el dolor correctamente es rehabilitar y nos permite rehabilitar. O sea, como mencionaba antes, es una discapacidad invisible, pero también cuando manejamos bien el dolor podemos hacer acciones de rehabilitación que vayan en pos de que esta persona deje de ser o de estar con licencia médica, gaste menos plata, se sienta mejor en los aspectos de la calidad de vida, duerma mejor, tenga una calidad de ánimo mucho mejor, y esto también en su familia, en el entorno que lo rodea. El problema es que apareció el COVID como algo que nos desajustó. Finalmente, yo escuchaba a Joana, esta estrategia iba a salir un poco antes, el tema del COVID desajustó todo, pero también nos dio oportunidades de romper paradigmas, y finalmente son esos paradigmas los que también han permitido que estemos hablando de estos temas, aun cuando tengamos hoy día 7.000 casos y algo, antes de los días anteriores cerca de 9.000 y algo. ¿Qué ha generado en el fondo el COVID? Y todos lo sabemos, tiene una sobrecarga terrible al sistema de salud. A 2 días atrás o 3 días atrás teníamos esa cantidad de personas que han sido, o hemos, porque me incluyo entre ese número, hemos estado afectadas por COVID, y por lo tanto, si nos vamos a la estadística, tenemos entre un 5 más o menos por ciento de personas que ingresan a una unidad de paciente crítico y que por lo tanto van a quedar probablemente con alguna carga de discapacidad asociada a esta estadía, entre las cuales contamos el dolor, y lo contamos desde la teoría, pero también lo contamos desde la práctica, que es un poco lo que les quiero mencionar más adelante. Esta diapositiva la pongo siempre, creo que la he ocupado 1.200 veces, voy a tener que llamar al señor Sen, que es de la ilustración, para decirle que siempre lo cito, pero lo hemos ocupado mucho, porque me parece muy visionaria. Es una slide que apareció en mayo del año 2020, o sea, ya casi 2 años atrás, en donde él mencionaba cómo se iba a comportar las diferentes olas que pudiésemos tener desde el punto de vista epidemiológico, pero en cada una de ellas íbamos a tener estas cosas: una ola de mortalidad inmediata con una cola del síndrome post-cuidados intensivos, una segunda ola en donde íbamos a tener que las condiciones que eran urgentes, pero no COVID, iban a pasar a pérdida, una tercera que habla del impacto en la interrupción de las condiciones de salud que ya están crónicas, entre las cuales están las unidades de dolor crónico no oncológico,
y también el impacto psicológico. Entonces, que esto salga en mayo del 2020 y que ahora, en enero del 2022, siga siendo correcto, bueno, habla de que esta persona fue, el señor Sen fue extremadamente visionario y que lamentablemente seguimos todavía en esta como loop interminable de reentradas en donde volvemos a tener estas mismas condiciones, porque lamentablemente los servicios de rehabilitación, muy a mi pesar y al pesar de todos mis colegas fisiatras, son aquellos que pasan más a pérdida a pesar de ser declarados como extremadamente urgentes cuando hay situaciones como estas de catástrofe o pandemia. Quiero mencionarles este estudio que hicimos en la posta central, que en el fondo es la caracterización funcional de la sobrevida, de sobrevivientes de COVID-19 grave que fueron dados de alta desde esta UCI en la primera ola. Esta cohorte es de mayo a octubre del año 2020, y un estudio transversal descriptivo que es la tesis de la doctora Penny Yelli, que es becada de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad del Desarrollo, y que nos da muchos más datos, pero yo aquí les quiero mencionar algo bien, bien dramático que encontramos en esto. Esta cohorte, como les decía, es de 31 de octubre, del 1 de mayo al 31 de octubre del 2020, fueron 296 pacientes, pero finalmente pudimos incluir en el estudio 80, después de los diferentes criterios de inclusión y exclusión y de la gente que nos contestó el teléfono. Básicamente se trataba de hacer escalas funcionales y también de evaluar el dolor, la presencia de dolor o no, y si había dolor nuevo, distinto al que hubiesen tenido previo al ingreso, y además aplicar escalas de dolor neuropático telefónicas que están correctamente validadas para tal efecto. Y encontramos cosas bien terribles, porque por ejemplo acá tenemos, estas son las características demográficas de los pacientes que tenían dolor, pero aquí acaban un poco los resultados. El 75% de los pacientes refirió dolor de novo. La llamada telefónica era en promedio, o en mediana más bien, cerca de un mes posterior al alta, y 3/4 de los pacientes que habían salido de esta cohorte de 80 decían que sí tenían un dolor nuevo, y de ellos más del 50% tenía un puntaje compatible con dolor neuropático, o sea, tenía un DN4, que en realidad con el telefónico sobre 3 puntos, que decía que había dolor neuropático. Y si ustedes se fijan en este, dibujo, las extremidades superiores y las extremidades inferiores, probablemente asociado a la ventilación en prono, al uso de bloqueo neuromuscular, son tendencias porque finalmente no tuvimos resultados estadísticamente significativos, pero de todas formas hay tendencias de que hablan de que las extremidades son las más afectadas, y de manera muy dramática el 50% graduó su dolor como de intensidad moderada y cerca de un 40% como dolor severo. Entonces, lo interesante... Aquí en 2 minutos. Sí, estoy terminando, muchas gracias. Perfecto. Lo interesante de esto es que describimos también el dolor como un parte, en el fondo, del síndrome post-cuidados intensivos, aun cuando en su definición original no está definido como tal, pero entendiendo que el dolor es una construcción física, cognitiva y psicológica, tenía todo sentido entender que si esos son los componentes del PICS con el cual salen los pacientes después de una estadía crítica, era muy probable que también estuviera el dolor dentro de las secuelas que los pacientes tuvieran. Muy corto, tenemos las listas de espera eternas que probablemente no sean un problema solucionable, porque en el fondo no tenemos una oferta indiscriminada, siempre hay una oferta que es limitada, y por lo tanto siempre vamos a tener personas esperando. Esto es importante porque nos aumentó la carga de pacientes que teníamos esperando durante la pandemia, ustedes lo saben. Hay estudios que hablan que, por ejemplo, en España, y César nos puede contar, la enfermedad por coronavirus incrementará la lista de esperas quirúrgicas hasta en un 20%, y en el Reino Unido también hay cerca de 5 millones que están esperando una atención electiva y que se vieron incrementadas por el COVID, o sea, no estamos lejos de la realidad internacional. Y en Chile, la glosa 6, que siempre nos habla de cuáles son la gente que está esperando tanto por una consulta nueva como una resolución quirúrgica, son esas cifras, cerca de 2 millones esperando una consulta nueva. En fisiatría son cerca de 16.000 personas las que están todavía esperando que sean evaluadas, y yo siempre menciono que hay una lista de espera oculta de prestaciones de kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología, de las cuales no tenemos números disponibles, por lo menos de manera desde el nivel central. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos población que está esperando por otras condiciones y la estamos incrementando con el dolor como una secuela del paciente con COVID. Yo no mencioné aquí ni hablé de long COVID, que también es una patología, o sea, es una parte del síndrome post-COVID que ocurre en pacientes leves moderados, pero que también puede tener el dolor como parte importante de él. Por lo tanto, tenemos un tremendo desafío del cual creo yo, a mi modo de ver, la educación es fundamental, educar a nuestra población y también a nuestros colegas en cuál
cuáles son un poco los lineamientos que debieran ordenar un poco el manejo del paciente con dolor crónico y evitar esto de usted no se ve enfermo, por lo tanto usted no está enfermo, porque el dolor, por definición, es una experiencia personal del paciente y debemos creerle y debemos hacernos cargo de esa realidad en todos los ámbitos del sistema de salud, tanto público como privado. Esa creo que es la última diapositiva. Y bueno, no dejo de mencionar nuestra cruzada, plan de rehabilitación post-COVID, porque son sobrevivientes y no recuperados. Esto no es solo mío, sino que también de los colegios profesionales del área de la rehabilitación y de otras sociedades científicas también que hemos estado impulsando esta iniciativa. Así que les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctora Rivera. Excelente presentación, muy dinámica. Solo relevar algunos de los datos y hechos que usted ponía en el tapete. 30% de los pacientes con dolor crónico no consultan o tienen atención insuficiente. Estamos hablando del orden de 2 millones de personas en Chile, a raíz de lo que veíamos en términos de la presentación de Joana en la estrategia en cuanto a cómo lo estamos haciendo. 40% de los pacientes con dolor crónico también tienen dolor que dura más de un año. O sea, al parecer no estamos siendo capaces de atajar esto a tiempo. Y ello da cuenta claramente de los desafíos pendientes y de las brechas en efectividad del abordaje actual. La doctora Rivera también nos resaltaba la importancia del abordaje interdisciplinario y de trabajo en colaboración con los pacientes, y también nos muestra cómo el COVID-19 ha agudizado esta situación del dolor crónico, especialmente en la parte de recuperación de pacientes graves y rehabilitación, y ha acentuado las listas de espera. Seguimos con nuestro próximo invitado, después de analizar estas distintas miradas, la situación local en materia de dolor crónico, creemos que es muy útil poder tomar cierta distancia para revisar algunas experiencias internacionales relevantes en dolor crónico que pueden darnos algunas pistas de cómo mejorar su abordaje en Chile. Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de las mejores prácticas. Para ello realmente es un privilegio poder contar esta tarde con la presencia del doctor César Margarit, una autoridad en este campo a nivel europeo, para compartirnos la experiencia desarrollada por España, sin duda un referente en buenas prácticas en esta área y de políticas públicas en dolor crónico. El doctor Margarit es médico con especialidad en medicina, cirugía, anestesiología y reanimación de la Universidad de Alicante, España. Posee un máster en fisiopatología y tratamiento del dolor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un doctorado en medicina experimental por la Universidad Miguel Hernández. Ha integrado la Junta Directiva de la Sociedad Española del Dolor y es representante de dicha sociedad en la IASP, la International Association for the Study of Pain, y además participa como docente en la formación continua a nivel latinoamericano y europeo, y actualmente es jefe de la sección de la unidad de dolor del Hospital General Universitario de Alicante, además de gran conocedor de Chile, donde ha estado ya varias veces. Así que lo consideramos ahí parte de la casa. Muchas gracias, doctor Margarit, por acompañarnos, a pesar del horario ahí avanzado para usted allá. Así que apreciamos ahí su atención para presentar la estrategia de abordaje del dolor, la experiencia en España. Y recordamos, vamos a tener 10 minutos, después se puede complementar también en el panel de conversación. Adelante, doctor Margarit. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la amable invitación y para mí es un honor participar en este elenco de panelistas y compartir la humilde experiencia que tenemos desde España y a nivel europeo en el abordaje del dolor desde una estrategia nacional. Voy a hablar también desde la posición de haber participado 8 años en una sociedad científica, la Sociedad Española del Dolor, y cómo hemos integrado estas cosas. Muy rápido, se ha hablado de dolor es prevalente, pero además estamos midiendo resultados en base a lo que los profesionales de salud queremos, no lo que los pacientes piensan, no estamos alineados. Y cualquier estrategia nacional tiene que partir de unos principios que yo creo que debemos de mantener todos: equidad, seguridad, atención centrada en el paciente y no el paciente el que dé las vueltas en el sistema sanitario, y con una perspectiva de género. Las estrategias del Sistema Nacional de Salud en España han sido varias y aquí tengo un elenco de distintas patologías, desde cuidados paliativos, diabetes, etc. Pero cuando aparece el tema de dolor tenemos que partir
de que inicialmente no hay una especialidad que se llame algología, con lo cual empezó primero en el año 2011 con unos estándares de calidad para ver recomendaciones de lo que era una unidad de tratamiento del dolor. Posteriormente aparece un documento que veremos ahora, que era el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, en la que se incluía dolor. Posteriormente, realmente la Estrategia Nacional del Abordaje del Dolor, y posterior han sido en estos años ya buenas prácticas e indicadores de calidad de control de este documento marco para la mejora de la estrategia. En el primer momento, cuando se generaron los documentos en un marco regulatorio de qué era una unidad del dolor, se definió tanto prestaciones y dotaciones. Posteriormente, cuando se generó el documento de la estrategia de abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, lo que se buscaba eran dos cosas: orientar la organización de los servicios a que mejoraran esa salud, lo que ha comentado la compañera de Chile previamente, y la prevención de esas condiciones de salud y las limitaciones que de carácter crónico podían generarse, pero no se centraba en enfermedades concretas. El dolor, tenemos un problema. El dolor es transversal. El dolor afecta muchas estructuras, muchos niveles asistenciales y muchas especialidades diferentes. Por eso, en 2014 apareció este documento con la intención de mejorar la planificación y la estrategia de abordaje del dolor en el Sistema Nacional de Salud. Se formuló a través de un comité institucional. Tengo que hacer la premisa que en España las transferencias sanitarias están transferidas a cada comunidad y el Ministerio solo actúa a un nivel suprainstitucional. Pero en este comité se juntaron también representantes del Ministerio de Economía, porque lo que tenemos que hacer es que un plan estratégico sea sostenible, y la sostenibilidad del sistema de salud es importante en una enfermedad tan prevalente. Además, contaba con un comité ético. Pero, aparte de esto, había tres patas de la silla: profesionales de sanidad, gestores y pacientes. Tienen que estar incluidas estas tres patas dentro de cualquier planificación estratégica. Porque, además, si ampliamos esto, también tienen que estar incluidas sistemas sanitarios nacionales de cobertura nacional, privados, mutuales, la industria farmacéutica, las sociedades científicas, los colegios profesionales, los sindicatos. Todos son agentes que pueden modular y llevar a un buen término esta estrategia nacional. ¿Qué quería el Ministerio con este documento? Sensibilizar a la población, promover formación profesionales. Y eso es, no tenemos una educación reglada, adecuada, en formación en dolor ni uniforme. Tenía que ser el dolor como elemento transversal y prioritario del sistema de salud. Teníamos, además, que todo esto se tiene que registrar y con indicadores, intentando que la atención sea global en un modelo biopsicosocial, como comentaba la compañera de rehabilitación previamente, de funcionalidad y no solo disminución del dolor. Intentar combinar todo tipo de terapias y minimizando el riesgo de cronificación y manteniendo la seguridad de los pacientes. Tiene la Estrategia Nacional de Abordaje del Dolor en España 4 líneas fundamentales. El primero, dolor como elemento transversal prioritario, prevención y atención, pero basada en evidencia científica, luego es el tratamiento del dolor y luego la coordinación y continuidad asistencial. Son los 4 ejes sobre los que se desarrollan distintos objetivos. En el primero es importante que, fíjense, impulsar la participación de la ciudadanía para que haya equidad. Promover además la prevención como el futuro donde tenemos que ir y estableciendo tratamientos basados en evidencia científica y siendo seguros. La parte final de la coordinación es fundamental porque al ser transversal actúa desde atención primaria, atención especializada, hospitalaria y ambulante. Y necesitamos que todo esté coordinado porque el paciente es el que va a viajar a través de este sistema sanitario. El alcance que tiene esa estratificación y esa planificación sanitaria es a todos los niveles de dolor: oncológico, no oncológico, crónico, agudo, perioperatorio y procedental. A todos estos niveles necesitamos. Pero además necesitamos, si desglosamos cada parte de estas líneas fundamentales, en la primera, que era el dolor como eje estratégico del abordaje a nivel de todas las políticas sanitarias, es sobre todo que la población también tenga conocimiento de qué es el dolor, que mejore también la información a los pacientes, que los pacientes sean partícipes. Por ejemplo, la Sociedad Española del Dolor hicimos una campaña de "Da voz a tu dolor".
Otra cosa también es hacer algo que, como he visto en el chat, no todos los pacientes trabajan. Hay poblaciones vulnerables. Esas poblaciones vulnerables necesitan un abordaje específico. Lo he visto también en el plan estratégico de Chile que ha presentado la compañía previamente, que han establecido una línea de actuación en niños, adolescentes y niñas. Es fundamental, ancianos, niños, poblaciones vulnerables, realizar también esa parte que es fundamental. Pero siempre tenemos que guiarnos por el método científico, lo que nos dice. ¿Hay evidencia? No hay evidencia, porque así funcionamos. Pero para que haya, tenemos que registrar lo que hacemos. Y tenemos que registrar todos igual, y por eso una parte que se intentó desde las sociedades científicas es promover el registro adecuado, uniforme. ¿Para qué? Para poder sacar indicadores. Porque lo que tenemos claro que el dolor y la atención al dolor crónico es un indicador de calidad asistencial. Y entonces, de hecho, la estrategia del abordaje del dolor crónico en España está dentro de la Secretaría de Calidad, dentro del Ministerio de Sanidad. También el uso de guías que sean transversales, esta es la del dolor neuropático periférico, que unía todas las sociedades científicas de atención primaria y las de dolor. Siempre que usemos un tratamiento seguro y generar también que el paciente sea un paciente activo mediante materiales informativos, capacidad de decisión y, sobre todo, planificación del tratamiento escuchando lo que nos dice el paciente. Para ello necesita material, porque si nosotros los profesionales estamos mal formados, los pacientes necesitan también una formación en lo que es el dolor. Son guías de autoayuda. Cuando evitar riesgos, hacer un buen uso de los opioides en dolor crónico obliga a hacer documentos que nos pongan las bases de juego para todos y hacer que haga autoayuda. Intentar que el paciente sea autosuficiente en algunas de las cosas. Y después, esta gestión por procesos asistenciales, nosotros en España se han desarrollado lo que son las rutas asistenciales, es decir, el circuito asistencial gira alrededor del paciente y no es el paciente el que va peregrinando en el sistema. Y eso incluye la utilización de sistemas públicos privados o incluso a distintos niveles asistenciales en base a rutas asistenciales pactadas previamente. Y para finalizar, les voy a comentar que esto es lo que hemos hecho en España, es decir, este es el plan estratégico del dolor en España, el abordaje, pero a nivel europeo, que España está dentro de la Unión Europea, tenemos que armonizarnos con ellos y se generó una iniciativa que se llama el Societal Impact of Pain, el impacto socioeconómico del dolor, y en el que es un foro de intercambio en el que buscaba que mejorase el tratamiento adecuado de los pacientes, porque en la estadística, ya lo comentó Carolina previamente, 30% de los pacientes no reciben un adecuado tratamiento del dolor. Pero lo que necesitamos es concienciar autoridades, pacientes, profesionales del abordaje del dolor, que el no tratamiento del dolor o un tratamiento subóptimo genera costos, intercambiar información y desarrollar estrategias. Para ello se unieron un marco científico, las sociedades científicas, y asociaciones de pacientes a nivel europeo, de dos tipos. Iniciaron una hoja de ruta en la que intentaron que el dolor establecer como limitante de la calidad de vida y buscar mejorar la calidad de vida como objetivo cuando tratamos a los pacientes con dolor crónico, empoderando a los pacientes, siendo muy conscientes de todo lo que han hablado antes de la carga enfermedad, el impacto socioeconómico del dolor, el impacto tan importante y el déficit de formación de los profesionales. Mejorar la investigación y hacer esto. Estos son los 5 pilares de esta iniciativa europea del Societal Impact del dolor. Dolor como indicador sanitario, enfermedad crónica, mejorar la educación, dolor, trabajo y participación social. Sabemos que el dolor impacta no solo en el absentismo, sino en el preabsentismo y en la producción laboral. Y el dolor también no como enfermedad a veces sí sola, sino como parte de otras enfermedades. Estos son los folletos que se editaron y que se han intentado hacer en reuniones con pacientes, gestores y sanitarios a nivel ministerial, autonómico o de organizaciones sociosanitarias y profesionales para buscar dónde empezar a trabajar, alineado con el Plan Nacional del Dolor. Y una iniciativa que se ha hecho, y se la pongo, que es algo que podría ser como lo que estamos hoy aquí, y es los cursos de verano del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid, en la que en un ambiente distendido unimos pacientes, gestores y profesionales sanitarios y cada año se elige un tema para debatir
Este año ha sido sostenibilidad económica del abordaje del dolor crónico. Otros años ha sido dolor y género. Otro, cómo establecer un plan estratégico a nivel autonómico. Y en aquí sí sacamos conclusiones y debatimos cuáles son esas iniciativas directamente y buscando oportunidades. Así que mis conclusiones serían que un plan estratégico nacional, por la experiencia que hemos tenido en España a nivel europeo, es necesario y prioritario, de que dolor sea transversal y prioridad en el Sistema Nacional de Salud, siempre que se haga, incluir a todos los actores y desarrollarlo a través de la mejora de la calidad asistencial, que sea el eje. Otros ejes pueden ser seguridad, equidad, accesibilidad, pero calidad asistencial engloba probablemente todo esto. Debemos usar indicadores. Para eso debemos medir, registrar y poder tomar esos indicadores y revisar el impacto del dolor. Y después yo abogo, y es la cosa que puedo después en el debate facilitarles, que es necesario y lícito un lobby científico de las sociedades científicas para que sean interlocutores con los gestores sanitarios a nivel macro, meso y micro de gestión sanitaria, para que esto que van a presentar ustedes aquí, el plan estratégico, que me parece estupendo, llegue a buen puerto mediante todas las patas de los actores que vayan a hacer. Y para eso necesitan que todos, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, trabajen conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Margarit. Realmente muy oportuno, y yo creo que la experiencia española en el momento que estamos acá en Chile de formulación de la Estrategia Nacional de Salud en esta materia, yo creo que puede ser muy valiosa. Algunos puntos a retener, tal como usted lo decía, el rol clave de contar con una estrategia país, un plan estratégico nacional para abordar el dolor crónico, con una visión de corto, mediano y largo plazo, un enfoque integral, cubriendo todo el ciclo, desde promoción de salud, prevención del dolor crónico, diagnóstico, atención integral, incluido enfoque biopsicosocial, rehabilitación, y un enfoque participativo. Y un elemento también que usted destacaba, dolor como elemento transversal en las políticas de salud, solo muy telegráfico dentro de la cantidad de elementos valiosos que usted nos compartió. Pasamos ahora al segundo bloque, ya para ir ya cerrando con el panel de conversación al que se integran nuestros expositores. Vemos ahí al doctor Espinosa, que está con nosotros ahí con muy buenos aires, envidiable. Y también nos acompaña también una invitada que se incorpora ahora, más que calificada para referirse al dolor crónico. Le damos una entusiasta bienvenida a Cecilia Rodríguez y le agradecemos también que esté con nosotros esta tarde. Voy a presentar a Cecilia, quien va a partir la ronda de la conversación. Cecilia es comunicadora social, es especialista en el área de salud, con vasta experiencia coordinando equipos de trabajo en el sistema público de salud. Es directora ejecutiva de la Fundación Me Muevo, fundación sin fines de lucro que congrega a personas afectadas, familiares y amigos de pacientes con enfermedades reumáticas. Es además investigadora del programa de estudios sociales en salud, el PROESA de la Universidad del Desarrollo, coordinadora en gestiones ciudadanas de incidencia social, conocimiento, educación y participación ciudadana en salud pública. Y es conferencista frecuente en congresos y seminarios internacionales en temas de representación de pacientes, autocuidado y salud centrada en los pacientes. Para abrir el panel de conversación, entonces, Cecilia nos compartirá en unos 5 minutos su mirada sobre el dolor crónico desde la perspectiva y la experiencia de los pacientes. Muchas gracias, Cecilia. Adelante. Gracias a ti, Jean-Jacques, por la presentación y por la invitación. Quiero compartir pantalla muy rápidamente porque en algunas cosas, bueno, nos vamos a estar repitiendo. No sé si ya ahí se compartió bien, sí. Pero no quería dejar de traer a alguien cuando escribieron la invitación en la plataforma LinkedIn, alguien decía, ¿y los pacientes? ¿Dónde están los pacientes? Entonces, más allá de ahora yo estar incorporada como patient researcher en la Universidad del Desarrollo, ¿cierto? En el programa de estudios sociales, y lamentablemente un poco con lo que tú decías, esto de ser no hay mejor representante del dolor, quisiera no ser tan buena representante, te confieso. Entonces quería
entregar 5 conceptos que yo creo que son claves para la discusión que vamos a tener ahora, desde la mirada de alguien que vive con dolor crónico y que convive y que trabaja con personas que viven diariamente con dolor crónico. Entonces, algunas de las complicaciones que tenemos las personas que vivimos con dolor es la subjetividad de este. Porque claro, hay escalas que pueden medir, hay estudios que van haciendo mediciones, pero más allá de solo para medir, la subjetividad es un problema a la hora de consultar. Y sobre todo en una sociedad que ha normalizado de alguna manera vivir con ciertas complicaciones de salud. Entonces, ¿cuándo consulto? ¿Soy exagerada o no soy exagerada? ¿Es un dolor que amerita o no amerita? Y esto de poder decirle a las personas como, la vida no es normal con dolor, no es normal despertar con dolor, yo creo que es algo que tenemos que empezar a transmitir. Me gustó mucho esto de las campañas de que poder llegar a las personas, ¿cierto?, que tienen dolor hoy día. Lo segundo, ya lo mencionaron varios de los expositores, es la invisibilidad, y por eso esta persona a nosotros nos pasa mucho, que la gente te ves perfecto. De hecho, una de las complicaciones es tanta funa hoy día que existe por redes sociales. Entonces uno va a sentar en el metro, por ejemplo, y con el temor de que alguien saque una foto y diga, mira, bueno, yo ya no tanto, ¿no? Pero antes sí, esta persona tan joven haciendo uso de un asiento y no tiene ningún problema, no está embarazada, no es adulta mayor, no tiene una discapacidad. ¿Por qué está sentada haciendo uso de esto? El tercer concepto que quería es esto de la desestimación no sé si, perdona, no, antes la medicalización. Entonces, muchas veces lo que sentimos las personas es que es algo que se tiene que medicalizar, medicamentalizar, y que cuando no funciona es como, ¿y sigue el dolor? Sigue, no puede ser, no puede ser, ya te hemos dado ABC, no puede ser que tengas todavía dolor. Entonces, ¿estás segura? ¿Será que no, el dolor existe o habitará en tu cabeza? Eso hace que también sea complejo conversarlo y poder transmitirlo a los equipos de salud. El otro concepto del que les hablaba es esta desestimación del dolor, porque claro, muchas veces no es un dolor que sea inhabilitante el dolor per se en ese momento, pero el punto es como esta gota. Cuando es un poquito de dolor, pero todos los días daña y merma la calidad de vida de las personas y empieza a incluso dañar áreas que uno no se imagina, como es la autoestima. Cuando se habla del ausentismo laboral, no son solo los recursos que se pierden, sino que también hay algo mucho más subjetivo y profundo, que es cuando yo no me siento útil. Y cuando una persona no se siente útil en una sociedad que te valora por lo que tú haces, empieza a haber daño también de otro tipo. Y por último, esta normalización y esta gota en el fondo que cae y que decimos, bueno, le pasa a muchas personas en dolor no oncológico, en patologías como por ejemplo la artritis reumatoide, donde cuando tú llegas a consultar por crisis de dolor, o personas con migraña también me lo han comentado. Entonces llegas al servicio de urgencia por un dolor que ya empieza a resultar inaguantable y te dicen, ¿y usted qué tiene? Artritis. Ah, bueno, pero es que así es, ¿sí? Como si tuviese entonces que aprender la persona a vivir con estas crisis agudas, y hoy día sabemos que hay distintas maneras de poder abordarlo. Y por último, el último concepto que quería dejar es esto del abordaje de género en materia de dolor. Leímos hace poco estudios y bueno, esto es algo que aparece permanentemente, ¿no? El dolor de una mujer es menos creíble. Eh, Sabemos que eso pasa en la consulta, sin embargo, el dolor de un hombre parece ser menos consultable. El hombre, al parecer, también aguanta más a la hora de consultar. Entonces, requiere de un abordaje de género. Yo, solo para terminar, destacar que lo que comentaba la doctora Acevedo, se ha iniciado un trabajo bien interesante. A mí me tocó ser parte de la mesa donde creo que lo más relevante en la mesa de la Estrategia Nacional de Salud es que cuando hablábamos de dolor no se utilizó solo una perspectiva médica, sino que pudimos escuchar tanto a las distintas partes, y que lo que más se relevó en esa instancia era la necesidad de que pusiéramos
el dolor como un eje central social, o sea, que lo primero que hiciéramos fuera empezar a hablar del dolor y reconocer su existencia y poder hacer campañas tal como las que nos mencionaba el doctor Maragit, perdón, al revés, justo, donde se le pueda dar voz a las personas y que por lo tanto lo primero es como que no exista este doble dolor, que en el fondo es vivir con dolor, pero además que tu dolor no sea reconocido, que eso es como doblemente doloroso y tal vez no podemos hoy día sanar el dolor de todos. Y sí, puede que muchos nos acostumbremos y tengamos que aprender a convivir con estos vaivenes del dolor producto de la enfermedad crónica con la que convivimos, pero que eso no signifique no ser reconocido, donde ahí producimos un doble dolor, que ese dolor sí es evitable. Entonces ahí tenemos un enorme trabajo que hacer como sociedad, me parece, y lo bonito en las mesas de la Estrategia Nacional de Salud es ver que había sintonía para eso y que podemos, creo, eso nos da pie para poder pensar en avanzar mucho más rápido de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Eso quería compartirles brevemente de la experiencia de vivir con dolor. Muchas gracias, Cecilia. Yo creo que queda claro al escucharte por qué es clave la colaboración con los pacientes para coproducir salud. Yo creo que una mirada muy, muy lúcida al hueso. Bueno, dado que estamos ya bien pasados los tiempos, les propongo que abramos una breve ronda con los panelistas de unos 2 minutos, más o menos, básicamente para dos cosas. Uno, ya sea complementar o reaccionar a alguna de las intervenciones, digamos, con las cuales ustedes compartieron, y responder la siguiente pregunta común. Si tuvieran que priorizar un componente dentro de la estrategia para abordar el dolor crónico en Chile, o priorizar un problema o brecha a resolver relacionado con dolor crónico, ¿cuál sería este? ¿Cuál les recomendarían ustedes? ¿Dónde poner el foco? ¿Por dónde partimos? Para el doctor Margarit, que nos ve desde fuera, desde la experiencia española, a partir de su experiencia, ¿qué nos recomendaría priorizar? A partir de justamente lo que a ustedes les tocó vivir. Así que vamos rápidamente con una ronda y partamos en el mismo orden de las presentaciones, ahora que además tenemos casi en vivo indirecto al doctor Espinosa con nosotros. Jean-Jacques, hola, muy buenas tardes. Te pido disculpas, justo se me cayó la conexión cuando estaba. La pregunta es, si tuvieran que priorizar un componente dentro de la estrategia para abordar el dolor crónico en Chile, o un problema o brecha a resolver relacionado con dolor crónico, ¿cuál sería este? Perfecto. Mira, en mi opinión, algunos años atrás, cuando estudiamos este tema para una propuesta de política pública, llegamos a proponer de que el dolor debía tener un programa en la atención primaria específico, integral para el manejo del dolor, y un GES para el dolor refractario de alta complejidad de atención en el nivel hospitalario. Pero después hicimos una reflexión de esa propuesta y dijimos, no, yo creo que estamos más bien equivocados proponer un nuevo programa en la atención primaria. Otro programa que perpetúa esta lógica de modelo de atención programática que tiene la atención primaria. Eso es incoherente con la situación actual sanitaria que vive el país. Tenemos que avanzar en entender de que los pacientes llegan al sistema de salud con su multimorbilidad. No solo tienen dolor, tienen salud mental, tienen problemas. Tienen problemas de conectividad, parece. Esto nos recuerda la brecha digital que todavía tenemos en Chile. Sugiero mientras se reconecta Manuel, podamos seguir con
Mercedes, María Mercedes, tus comentarios adicionales. Dirigido al sector privado de salud. Y dejo a Manuel o sigo, no sé. Nosotros consideramos necesario profundizar estos análisis porque, bueno, sería importante incorporar al sector público, evidentemente, para tener una visión más global. Términos de licencias médicas, cómo afecta, cómo puede afectar el dolor a la salud mental, que, o sea, a las licencias médicas, estamos hablando solamente de licencias médicas, no estoy hablando de salud en general, pero a mí me llama mucho la atención este tema de la comorbilidad y de cómo en el fondo esto se establece como un proceso en el tiempo que visiblemente toma cada vez más importancia, porque el dolor es una variable latente finalmente en los indicadores que nosotros podemos construir. Es bien complicado esto de los indicadores, como lo mencionaba el profesor Margarit, ¿no? Eso me llama harto la atención y creo que ahí tenemos que tratar de hacer la bajada más empíricamente, aun cuando entiendo que los principales actores son las personas afectadas, los pacientes. Perfecto. No sé si Manuel te reconectaste. Porque sí, reconectado. No sé hasta dónde. Te congelaste como la última parte. Sí, no, lo que quería enfatizar era que la prioridad debe ser la atención primaria, tiene que cambiar el modelo de atención hacia un modelo basado en multimorbilidad, donde dolor esté en la ecuación de la multimorbilidad, algo que todavía es algo que tiene un desafío en nuestro sistema de salud. No un programa aparte, sino que integrado en el modelo multimorbilidad. Perfecto. Joana. Muchas gracias. A mí me parece que el desafío lo tenemos como sociedad incluso más allá del sector salud. Y creo que hay que repensar y remirar el dolor, ¿cierto? Desde todas las esferas, incluso por cómo lo entienden no solo los profesionales de la salud, que sin lugar a dudas tenemos que aumentar la formación, la concientización de este problema de salud para que no lo minimicen, ¿cierto? Y logren atender adecuadamente a todos los pacientes, sino que además también las mismas familias de las personas lo pueden entender, los empleadores, etc. A mí me parece que el haberlo puesto en la Estrategia Nacional de Salud es el primer pasito, ¿cierto?, para ir visualizando en este problema de salud, para poder ojalá darle un abordaje y a lo mejor, como plantea Manuel, poder integrarlo en los distintos programas de multimorbilidad independiente del nivel de atención, etc. Eso, muchas gracias. Perfecto, gracias, Joana. Doctora Rivera. Sí, yo concuerdo en realidad con que creo, y creo que es la falencia que yo veo cuando veo pacientes, y un poco lo que mencionaba en la presentación, es la falta de conocimiento de que en el fondo, como decía Cecilia, el dolor no es para que duela. El dolor tiene algo protector que nos protege, de hecho nos salva de morir. El dolor, cuando si tenemos un infarto, nos duele el pecho, nos avisa que estamos teniendo algo. Pero cuando ya pierde esa función protectora y pasa a transformarse en un problema más, en una discapacidad más, tenemos que abordarlo como una enfermedad, no como un síntoma solamente, y como algo que genera una policonsulta y que en el fondo al sistema de salud y a nuestro mismo estudiante les enseñamos que en el fondo alguien que policonsulta por dolor puede tener hasta una patología psiquiátrica. O sea, creo que tenemos que cambiar ese concepto y entender que el dolor es una enfermedad como tal, y como las enfermedades es tan compleja que no podemos trabajarla de una sola persona. Y necesitamos un equipo interdisciplinario, necesitamos un enfoque no farmacológico absolutamente asociado a esto, porque si no, no es exitoso. No podemos dar, lo que un poco me encantó esas poquitas diapositivas que pusiste, Cecilia, porque creo que esto de medicalizar todo y de pensar que además yo soy súper poco médico-céntrica, por algo soy fisiatra, creo que esto trabajando en equipo lo hacemos mejor, y por lo tanto
creo que tenemos que mirar en perspectiva, en esa perspectiva, este problema que es tan difícil y tiene tantas aristas. En la parte no farmacológica, sí, evidentemente en lo farmacológico, sí, no podemos hacerlo sin muchas veces sin apoyo. Y la rehabilitación, entendiendo que tanto como concepto de esta discapacidad invisible, que no te ves enferma, ¿cómo vas a estar enferma si llega con las uñas todas pintadas y todas arregladas o está sentada en la micro, en el metro, como tú decías? O sea, dejemos de pensar en eso, porque eso es un estigma con el cual llegan nuestros pacientes todos los días a las consultas. Y creo que en la medida que logremos educar a la población con respecto a que tengan que consultar, y también a la población médica, a nuestros alumnos, a los que a los que le estamos enseñando de que esto no hay que normalizarlo, vamos a avanzar como sociedad, porque concuerdo con Joana que finalmente esto no es solamente de salud, sino que es un concepto que tiene que estar disponible en cualquier ámbito de acción, para que también los empleadores entiendan lo que pasa con las personas que tienen dolor y podamos ser un mejor país, en el fondo recuperar nuestro capital de personas que están sufriendo dolor, como lo vemos en la encuesta del doctor Bilbeni, que lamentablemente sigue siendo una realidad. Así que yo creo que estas instancias, además de poder educar a la población general para que consulte también a tiempo y para que los colegas no lo sigan estigmatizando y no lo sigamos, pues yo también me declaro culpable en ese saco cuando uno no sabe mucho de esto, es el primer paso. Probablemente el más importante de todo. Muchas gracias. Doctor Margarit. Yo comparto muchas de las cosas que han dicho todos ustedes, y yo lo que sí que en España creo que pasó por un problema de sensibilización para que esto funcionase. De sensibilización a los 3 niveles, es lo que decía antes Joana. Sensibilización también por parte de los pacientes para que sea esa normalización del dolor, de que es una enfermedad en sí misma, y eso pasó incluso con publicidad en las televisiones, artistas famosos que digan que yo lo tengo, que no se les mire mal, que se integre dentro de una enfermedad. Después, sensibilización por parte de los profesionales sanitarios, como decían. Miren, en la carrera sabemos hasta los puentes disulfuro que tiene la molécula de insulina. Y en cambio, una enfermedad de una prevalencia del 30-40%, la población no sabemos tratar un dolor. Es decir, necesitamos que los profesionales nos concienciemos y nos formemos. Y después, también, y así siempre soy políticamente incorrecto, necesitamos sensibilización de los gestores sanitarios, porque necesitamos las carreteras por las que poder circular. Necesitamos esos planes estratégicos que nos pongan las formas en las que todos colaboraremos, de sociedades científicas, asociaciones de pacientes, gestores mesosanitarios, para desarrollar ese plan estratégico. Pero necesitamos una normativa que alguien reconozca que es un problema de salud. Ya lo podemos valorar, como decía Manuel, directamente como específico o integrado, pero necesitamos esa carretera en la que empezar a funcionar. Excelente, excelente. Bueno, muy bien, estamos realmente bien pasados los tiempos, así que no vamos a poder abordar ahí las preguntas que recibimos. Lo que nos vamos a comprometer es hacerlas llegar a los expositores, las preguntas pertinentes, para que puedan ahí comunicarse y poder responderlas. Y vamos a ir, por lo tanto, ya cerrando este webinar. Me atrevo rápidamente ahí a intentar resumir algunos mensajes, algunas conclusiones que recogemos. Uno, claramente, bueno, el dolor crónico es un problema de salud gravitante y creciente en Chile, con impacto significativo en la calidad de vida y costos para la salud y para la sociedad. Esto también deja en evidencia que es necesario mejorar la efectividad en el abordaje del dolor crónico. No estamos dando respuestas satisfactorias, no estamos llegando a tiempo, ni a todos tenemos dolor crónico extendido, lo cual es un sinsentido. Podemos hacerlo mucho mejor, un sentido de urgencia en eso. La experiencia internacional también releva la importancia de contar con una estrategia o un plan estratégico en dolor crónico a nivel país. O sea, esto no se hace por generación espontánea, requiere una visión también de más largo plazo, del proceso de ir desarrollando capacidades, ¿no es cierto?, regulaciones, etcétera. Eso tiene que estar coordinado. Se requiere un enfoque integral a lo largo de toda la cadena de valor. Como decía el doctor Margarit, partiendo por el tema de la sensibilización, tal vez en una primera etapa, ¿no es cierto?, para relevar y tener una apreciación, una comprensión a nivel social del problema
de otro rango. En la promoción de salud, la prevención temprana, en la educación, en la atención integrada, la promoción del autocuidado, la rehabilitación, con un trabajo multidisciplinario. O sea, claramente esto pone, como lo decía Manuel también, desafía un poco el modelo de especialización y la necesidad de ir a un abordaje mucho más de polimorbilidad, ¿no es cierto? Y eso requiere ajustes también a nivel institucionales. Necesario, decían varios de ustedes, fortalecer el rol de la atención primaria de salud en este ámbito, para tratar de manera temprana, más oportuna, el dolor crónico, con educación, prevención, acompañamiento, manejo integral, evitando además recargar el nivel hospitalario, ¿no es cierto?, por falta de atajo, ¿no es cierto?, de resolución en las primeras etapas. Y por último, yo creo que varios de ustedes han destacado lo clave que es el tema de la participación, de la colaboración de todos los actores y en particular de los pacientes, tanto pacientes expertos, como decía Cecilia, nadie quisiera tener experiencia en esto, pero en muchos casos la tienen y es bueno que el sistema lo aproveche, ¿no es cierto? Se recoja esto en todas las instancias, también en el diseño de políticas públicas. Bueno, yo creo que sin duda hemos tenido una muy estimulante intercambio esta tarde. Esperamos que haya por lo menos un granito de arena contribuido a elevar la comprensión y prioridad del tema del dolor crónico en Chile y también dar un sentido de urgencia para desarrollar mejores estrategias y respuestas más efectivas a futuro. Más aún, como cuando nos decía César al comienzo, ahora que el dolor crónico, ¿no es cierto?, ya va a ser reconocido oficialmente como un problema de salud. Quiero terminar agradeciendo nuevamente a todos ustedes, a nombre de ProSalud Chile, a todos los expositores por su valioso aporte y a todos los asistentes que nos han acompañado esta tarde. Recordar que el evento va a quedar disponible para poder revisarlo, ¿no es cierto?, en nuestro canal YouTube. Así que no me queda más que decirle muchas gracias, hasta la próxima y a seguir cuidándonos mucho, mucho. Nos vemos pronto. Muchas gracias.